Pero pensé, ¿qué pasa si yo tengo una fuerza de un valor 10 en este sentido y una fuerza en sentido contrario de un valor 10? ¿Qué pasa con esos dos protones? Se anula. Se anulan. Son fuerzas iguales, pero de distintos sentidos. Es decir, yo tengo otro Jorgito al lado mío, el otro tira para allá, yo tiro para acá y ninguno de los dos nos movemos, nos anulamos. ¿Sí? Es una ley de la física. ¿Saben cuántos protones realmente quedan orientados en el sentido del campo magnético? De 1.000.000 de protones, solamente 9 protones quedan orientados. El resto se anulan. ¿Por qué se anulan? Porque van en un sentido y en el otro sentido. Y las diferencias se van anulando, quedan solamente 9. No me he tapado ya. 9 protones. Es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque si yo con 9 protones puedo obtener las imágenes que tengo, imagínense si yo pudiera hacer que obtengamos 100 protones. Palparíamos las imágenes de Dios. Así que imagínense lo que se hace con 9 protones de 1.000.000. Bien, ya tenemos los protones, ya tenemos la cantidad, que son pocas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el efecto físico que luego se produce? Una vez que los protones están dentro del campo magnético, el protón sigue con su movimiento de precesión, dentro del campo magnético. Pero, ahora se le va a agregar un nuevo movimiento. Se le agrega un nuevo movimiento al protón. ¿Por qué? Por el efecto del campo magnético. Por el efecto del campo magnético, el protón es este. Está girando sobre su eje. Yo acá tengo el norte, acá tengo el sur. El protoncito está orientado y está girando sobre su eje. Pero por el efecto del campo magnético, empieza a generar un nuevo movimiento más. Gira sobre su eje, pero empieza a realizar este movimiento. Este movimiento se denomina movimiento de precesión. Se denomina movimiento de precesión. Fíjense que hasta ahora no he hablado de energía, no he hablado de medir nada. Convengamos que nosotros los radiólogos medimos energía. Cuando yo hago una placa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy midiendo energía. ¿Cuánta energía salió del tubo de rayos X, atravesó el organismo y cuánta impacta? Que en ese impacto me arme una imagen de pulmones, de columna, qué sé yo, ¿por qué? Porque los electrones impactan de distinta manera, perdieron energía, impactan en la red. Lo mismo pasa con tomografía. Yo en resonancia todavía no hablé de energía. Yo lo único que estoy hablando de un amigo nuestro que va a ser el protón. Punto. Y va a ser nuestro hiperamigo, porque todo lo que se refiere a resonancia se trabaja con el protón. Ahora, ustedes con muy buen criterio me pueden decir, fenómeno, usted habla del protón, ¿algún día vamos a ver un protón? No. No vamos a ver un protón ni que lo pintemos, ni que lo pongamos hermoso, porque no existe. O sea, no existe a la visión normal. Es más, seamos realistas. La física, los físicos generaron imágenes de sus pensamientos y nos fueron transmitiendo. En realidad, si ustedes me dicen hoy en día, ¿quién vio un protón? Y yo creo que no hay, porque es tan pequeño que no existe la persona que haya visto así de entrada. Debe existir aparatos los físicos que tienen, que quizás pueden cuantificar, pero sinceramente no creo que lo hayan visto. Pero nosotros vamos a ver protones. Nunca vamos a ver protones. Nunca vamos a ver protones. Vamos a ver que ahora van a empezar a agregar ciertas cosas a la física. Y
sinceramente tampoco la van a ver. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo necesito explicarles para que ustedes después me entiendan lo que estamos haciendo con los estudios. Porque si no, no me entienden. Por ejemplo, yo en este momento puedo hablar del T1 o del T2. La secuencia T2 es una secuencia que sirve para poder analizar las patologías. Se pondera en tiempo de ecos largos, en tiempo de ecos cortos, y van a poder hacer resonar de manera tal que el líquido se vea hiperintenso y las sustancias grasas se vean hiperintensas. Pregunta, ¿me entendieron? No entendieron. Conclusión. Para poder llegar a eso, tenemos que saber lo que estoy haciendo. Esto es como radiología. Yo sé que ustedes pueden llegar a ser capos en rayos. Es más, hasta pueden llegar a hacer lo que en una época para mí era muy difícil hacer, Stenberg, Schuller, Joseph Tress, etcétera, etcétera. Capos. Pero pregunta, ¿qué pasaría si no supieran lo que es radiología? ¿Qué pasaría si no supieran lo que es kilovoltaje, miliamperaje, miliamper segundo? No podríamos manejar. ¿Podríamos hacerlo mecánicamente? Sí, seguro. Por eso a los viejos técnicos nos llamaban apretabotones. Pues lo único que hacíamos era apretabotones. Tenías la listita, sacabas la listita, chao. Acá no. Acá no. ¿Me entienden? Entonces, conclusión, vamos yendo de a poquito. ¿Me entendieron lo que es el protón? ¿Me entendieron lo que es spin? ¿Y me entendieron lo que es movimiento de precesión? ¿Estamos de acuerdo? Voy a dar unas reglas. Esta sí, anótenla porque es probable que vaya la pregunta de examen. ¿Cuál es la regla? El protón, fuera del campo magnético, tiene un solo movimiento y se llama spin. Sin la ing se llama spin, así. Esa es la forma de definir spin. Spinning es girando, spin es giro. Y dentro del campo magnético, el protón tiene dos movimientos. Dos movimientos. Movimiento de precesión y movimiento de spin. Entonces salta la pregunta. ¿Cuántos movimientos tiene un protón dentro del campo magnético y cuáles son? Movimiento de spin y movimiento de precesión. Fuera del campo magnético, ¿cuántos movimientos tiene? Uno solo, spin. ¿Estamos? Acá. Este es mi protón. No puedo darlo vuelta porque si no. Pero mi protón está girando sobre su eje, lo meto al campo magnético, se orienta en el campo magnético, además de girar sobre su eje empieza a hacer. Pero siempre a esta velocidad, siempre a esta frecuencia. Vuelvo a repetir, siempre a la misma frecuencia. ¿Sí? Siempre a la misma frecuencia. ¿Y qué quiere decir frecuencia? Quiere decir que yo voy a hacer, por ejemplo, en un minuto 60 giros. 60 giros. Si yo un giro, lo desdoblo, voy a hacer medio giro y otro giro. ¿Qué estoy obteniendo? Una onda. ¿O me equivoco? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo si lo entendemos todo. Mi protón precesa a una determinada frecuencia. Fíjense la punta de mis dedos. ¿Qué está describiendo? Está describiendo un círculo, ¿o me equivoco? Yo agarro un círculo, lo desdoblo, la mitad del círculo y la otra mitad del círculo. ¿Qué generé? Una onda. Y si estoy hablando de frecuencia, ¿qué estoy generando? Una onda de radiofrecuencia. Conclusión. Acá es donde entra la otra parte de la resonancia. Nosotros, en resonancia magnética, vamos a trabajar con un gran campo magnético, muy alto, muy alto. Ya que ustedes van a ver qué alto es el campo magnético.
y con ondas de radiofrecuencia. Y con ondas de radiofrecuencia. Vuelvo a repetir, nosotros trabajamos con un gran campo magnético y ondas de radiofrecuencia. ¿Cuál es el concepto de la onda de radiofrecuencia? La onda de radiofrecuencia lleva energía, mayor o menor grado. Por ejemplo, yo, Jorge, me paro acá. ¿Ustedes me escuchan? ¿Por qué? Porque mis ondas de radiofrecuencia son muy pequeñas, no llegan hasta ustedes. Es más, si ustedes no me escuchan al fondo, es porque mis ondas de radiofrecuencia son muy pequeñas. ¿Qué dije? Si al fondo no me escuchan, es porque mis ondas de radiofrecuencia tienen poca energía. Pero si al fondo me escuchan, es porque mis ondas de radiofrecuencia son muy amplias, tienen mucha energía y pueden llegar mucho más allá. Este es el principio, inclusive, el que tiene la radio. Nosotros acá, en este recinto, estamos atravesados por miles de ondas de radiofrecuencia. No las vemos. ¿Las escuchamos? No las escuchamos. Pero ¿qué pasa si yo agarro, traigo un aparato de radio, sintonizo la FM 105.5? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La FM 105.5 tiene esta onda y la va a leer la radio. En cambio, la 101 tiene otra onda distinta y cuando yo ponga 101 la voy a leer la 101. ¿Qué quiero decir esto? Que en estos momentos, normalmente, nosotros estamos atravesados por miles de ondas que no nos damos cuenta, pero es energía que nos está atravesando. En resonancia magnética, lo que hacemos es focalizar esa energía, focalizarla, ponerla en un rango de manera tal que yo, o mejor dicho, el equipo, las pueda leer. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir eso? La onda de radiofrecuencia va a transmitir energía, mucha o poca, va a depender de nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me paro acá y empiezo a hacer así? Va a haber 5 minutos en la banca, a los 15 se irritan, a la media hora me empiezan a tirar los zapatos. Es normal. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando tanta energía que después los aturdo, y ustedes salen de lo normal de ustedes. En resonancia lo que hacemos es eso, le damos tanta energía que el protoncito que está procesando en forma piola lo sacamos del lugar, lo despabilamos y el protón llega a un momento que empieza a absorber energía, pero pasa toda una situación física todavía en el momento. Entonces yo tengo mi protoncito que está procesando a una determinada frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo digo, este está procesando 60 vueltas por minuto. 60 vueltas por minuto equivale a una frecuencia de aproximadamente 60 Hz. Sería el valor de la frecuencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si mi resonador, nos olvidemos del protón, lo dejemos procesando y hay un aparatesco que se encarga de generar en forma electrónica las ondas de radiofrecuencia? Me voy a un aparatesco que es una parte del resonador, que es ¿qué? El generador de radiofrecuencia. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia? Es un dispositivo electrónico que se encarga de generar ondas de radiofrecuencia. En pocas palabras, una estación de radio tiene un generador de radiofrecuencia. Transforma la voz en ondas de radiofrecuencia. Por eso podemos escuchar radio acá, como podemos escuchar radio en Luján. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es energía. Cuanto más energía tiene, más lejos llega. Acá pasa lo mismo. El generador de radiofrecuencia es una parte del resonador. En todo esto recuerden que hay todo un trabajo de ingeniería en informática y electrónica que se encarga de unir el generador de radiofrecuencia con el magneto, con las bobinas que ya vamos a ver
Y sin eso no podemos trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, en radiología ustedes tienen un tubo de rayos sí o sí para poder obtener una placa. Pero para poder obtener una placa ustedes tienen que tener un tubo de rayos y una placa o un chasis. Y si no, hoy en día, los detectores en la parte digital. En tomografía tienen que tener el tubo de rayos y los detectores en el gancho. La resonancia magnética son muchas cosas, son varias cosas. Ejemplo, campo magnético. Bobinas, distintos tipos de bobinas emisoras y receptoras. Generador de radiofrecuencia. Paciente. Computadora. Procesador de imágenes. Y todo eso es lo que tenemos que nosotros aprender a manejar y a ver qué es cada cosa. Tenemos nuestro gabinete de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Hay una conexión entre el protón que precesa y el gabinete de radiofrecuencia. El problema está en lo siguiente. El gabinete de radiofrecuencia va a generar frecuencia. Va a generar frecuencia. Pero lo que no sabe es a qué velocidad está procesando este protón. ¿Me entienden? O a qué frecuencia. Y entonces aparece lo que se llama la frecuencia del árbol. ¿Qué es la frecuencia del árbol? Es la frecuencia de precesión. Es la frecuencia a la cual está precesando el protón. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos en un minuto daba 60 vueltas? Eso equivale a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Su frecuencia de precesión es 60. ¿Estamos? Es igual a la frecuencia de precesión. La frecuencia del árbol. Acá fíjense que el blanco reemplazó a todos los protoncitos rojos que estaban orientados. ¿Por qué? El blanco es la suma de esos 9 protones que se habían orientado todos en un sentido. Se sumaron los 9 y lo representaron con el blanco. Este es el blanco y está precesando. Bien, queremos saber a qué velocidad precesa, a qué frecuencia precesa. La frecuencia del árbol es igual a lambda por Pc. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Los protones van a precesar, o mejor dicho, su movimiento de precesión va a depender de dos cosas. Va a depender de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una, el elemento con el que estamos trabajando. Y otra, el campo magnético con el cual estamos trabajando. Vamos por el elemento. ¿Qué quiere decir el elemento? Por ejemplo, yo les hablé de los protones de hidrógeno. El protón de hidrógeno hace este movimiento de precesión. Fíjense la velocidad de mi mano. Ojo, estoy haciendo ejemplos para diferenciar. ¿Estamos? Estoy haciendo ejemplos para diferenciar. Protón de hidrógeno. Solo, sin campo magnético, sin nada. Precesa de esta manera. Por decir una pavada, protón de cadmio. Sin campo magnético, sin nada. Protón de calcio. Son distintas formas. Cada uno, el calcio siempre va a precesar lo mismo, por lo tanto es una constante del calcio. ¿Cuál es la constante del calcio? Lambda. ¿Cuál es la constante del cadmio, había dicho, no? Lambda. ¿Cuál es la constante del hidrógeno? Conclusión. Según el elemento que yo quiera averiguar cuánto está precesando, este valor va a depender de ese elemento. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Qué quiere decir eso? Cada elemento químico tiene un determinado valor de lambda. Por eso se llama constante giromagnética. Lambda se llama constante giromagnética. Siempre va a tener el mismo valor de acuerdo
al elemento que yo esté utilizando. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿para qué hablas de lambda? ¿Para qué hablas de calcio? ¿Para qué hablas si siempre vamos a trabajar con el hidrógeno? Es verdad, pero ¿qué es lo que sucede? Que la fórmula de la frecuencia del Larmor está dada por una constante giro magnética y un campo magnético. Y si yo no les explico la diferencia que hay entre cada uno, nadie puede entender cuál es la constante. ¿Qué quiere decir constante? Todos los protones de hidrógeno van a tener el mismo valor de lambda. Yo voy a trabajar sobre protones de hidrógeno, van a tener el mismo valor de lambda. Voy a trabajar sobre los protones de otras sustancias químicas, va a tener el mismo valor de lambda, de esa sustancia. Bien. O sea, de acuerdo al elemento que yo estoy trabajando, tengo que calcular la frecuencia del lambda. Ya está. Elijo. Mi protón va a ser el de hidrógeno, porque es con el que vamos a trabajar nosotros. Por lo tanto, mi protón va a estar precisando siempre así, a una determinada frecuencia del Larmor. ¿Bien? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo tengo tres campos magnéticos? Tres. 0,23, 1,5 y 3 teslas. Vamos a ver después lo que es tesla. El mismo protón de hidrógeno, 0,23 teslas. Este mismo protón lo saco de ese campo magnético, lo llevo a un campo de 1,5 tesla. ¿Aumentó su velocidad o no? El mismo protón lo llevo a uno de 3 teslas, mucha más velocidad. Ahora, ¿por qué yo hago esa diferencia? Porque la frecuencia del Larmor va a depender de la intensidad del campo magnético. Puedo tener un protón de hidrógeno, pero si ese protón lo pongo en un campo magnético distinto, va a tener distintos valores de frecuencia del Larmor. En resonancia magnética ustedes van a escuchar frecuentemente. Nosotros tenemos un equipo de 0,23 teslas. Tenemos un equipo de 1,5 tesla. Tenemos un equipo de 3 teslas. Y ustedes pueden decir, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Convengamos lo siguiente. Dijimos hace rato. Nosotros estamos sentados acá porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros y esa fuerza de atracción se mide en Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Gauss. Para que ustedes tengan una idea, un tesla es un submúltiplo de Gauss. Un tesla equivale a 10.000 Gauss. 10.000 Gauss. O sea que la fuerza del campo magnético es 10.000 veces más que la de la Tierra sobre nosotros. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo un equipo de 0,23 teslas, quiere decir que no llegó a los 10.000 Gauss. ¿Me entienden? Está en 2.300 Gauss. 0,23 teslas. Una potencia de un campo bajo. Estos campos bajos por lo general se denominan campos, mejor dicho, resonadores abiertos. Tienen muy poca potencia. Pero si yo lo utilizo en un campo de 1,5 tesla, 1,5 tesla son 1 tesla es 10.000 Gauss, medio tesla es 5.000, o sea que estamos trabajando sobre 15.000 Gauss. Mucho campo magnético. Y si hablo de 3 teslas, estoy hablando de 30.000 Gauss. Y ahora ustedes pueden decir, pero ¿cuál es la diferencia entre un campo magnético y el otro? Justamente, la diferencia está en que en un campo magnético pequeño, mi protoncito va a girar así. Y yo no le voy a poder dar más energía que esta. Gira a una frecuencia de 50 Hz y no le voy a poder enviar más que energía de 50. Va a poder procesar,
Pero va a haber algunos protones que no los voy a poder excitar. ¿Me entienden? En cambio, en el de Tesla y medio, ya el protón procesa más, le estoy dando más energía. Entonces voy a poder despertar a otros protones más. Tengan en cuenta siempre que todo nuestro cuerpo no es hidrógeno, no es agua, si no seríamos un flan caminando, ¿me entienden? Sino que, por decir una comparación, el hueso ¿tiene agua? Yo les pregunto, ¿el hueso tendrá agua? Porque yo lo veo, lo estudié, siempre son duros. ¿Tendrá agua? ¿Por qué? Muy bien, tiene agua, ¿por qué? ¿Por qué tendrá agua el hueso? Perfecto, tiene células. Y si tiene células, tiene que tener agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo el hueso que tiene agua que, por ejemplo, el riñón, que también tiene agua, pero tiene muchos más protones de hidrógeno que el hueso. El hueso tiene agua, porque son células que necesitan vivir. Y si necesitan vivir, necesitan agua. Por lo tanto, tienen protones de hidrógeno. No en tanta cantidad como la que tiene en el riñón, que tiene mucho líquido, mucha agua. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo escanee, voy a tener más señal de quién? Del riñón. ¿Por qué voy a tener más señal del riñón? Porque tiene más protones de hidrógeno. Voy a ver el hueso, lo voy a ver. Pero tiene otra señal. Es más, hay ciertas patologías que yo le tengo que dar mucha señal. ¿Para qué? Para despertarlo. Ejemplo, toda esta columna es parte de un hueso. Toda la columna es parte de un hueso. De acá. ¿Qué pasa si acá hay un tumor óseo? Estas células no son iguales. Estas células están disfrazadas de pitufo. Son azules. Yo soy el generador de radiofrecuencia y yo quiero despertar a ese hueso. ¿Qué hago? Emito ondas de radiofrecuencia. ¿Y cómo hago? Todos ellos, que son células relativamente normales, a los 10 milisegundos, 30 milisegundos, ya quedaron aturdidos y se empiezan a voltear, a voltear, a voltear. Acá. Los pitufos, que son un tumor, no le dan bola porque no le afecta, son otro tipo de células, tienen otra composición fisiológica. Entonces, cuando yo voy a leer la información, todos ellos me van a dar información. Pero estos pitufos que están acá me van a dar otra información. Por lo tanto, los voy a poder diferenciar. ¿Me entienden? Conclusión. Todo nuestro cuerpo, de una manera u otra, tiene agua. ¿Por qué? Porque tiene vida. Así de simple. No hay otra. ¿Estamos? Y la frecuencia del alma, lo único que me va a permitir a mí es determinar qué valor de energía le voy a dar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un 0,23 y un protón de hidrógeno, le voy a dar una energía, por ejemplo, por decirle, de 50 Hz. Porque el protoncito gira 50 por minuto. Si estoy trabajando en uno de un Tesla y medio, mi protoncito tiene una frecuencia de 80 MHz. Y si voy al de 3 Teslas, mi protoncito trabaja a 180 MHz. Mi generador de radiofrecuencia me tiene que dar las velocidades, los movimientos de precesión. ¿Para qué? ¿Por qué yo hablo de ondas de radiofrecuencia? Pasa lo siguiente. Tengo mi protón dentro de un campo magnético. Se genera un movimiento de precesión, pero precesa así, a 50 o 60 vueltas por segundo. No pasa nada, está todo silencio, no pasa nada. ¿Alguien se hizo alguna vez la resonancia? ¿Usted escuchó algo en la resonancia? ¿O es todo silencioso? ¿Todo silencioso? No, tiene cierto. Pues si es todo silencioso se hizo una tomografía. En resonancia, sí o sí hay ruidos. No hay resonancia sin ruido.
Esa es la pregunta de muchos pacientes. Muchos pacientes salen aturdidos y dicen, pero esto es una tortura china, ¿no hay una resonancia sin ruido? No, sin ruido no se puede obtener imágenes. ¿Por qué? Porque mi protoncito está procesando a 60 MHz. 60 MHz. La computadora le dice al generador de radiofrecuencia, le dice, gordo, mandame frecuencia de 60 MHz. ¿Qué es lo que está mandando? Energía. ¿Y cómo la envía? Con ruidos. Por eso, cuando se hace una resonancia, ustedes van a escuchar ruidos. Por 3-4 minutos. Los estudios de resonancia tardan media hora por región, pero van a escuchar ruidos. Los ruidos van a depender del tipo de circuito. Ustedes van a escuchar ruidos que hacen... Son distintos ruidos de acuerdo a las distintas secuencias que nosotros elegimos. ¿Pero por qué? Nuestro amigo el generador de radiofrecuencia, yo le digo, este está procesando a 60 MHz. Mandame energía de 60 MHz. De acá sale una energía y hace... 60 MHz. ¿Qué le pasa al protón con eso? El protoncito está procesando a 60 MHz. Cuando empieza a llegar la energía, es como que le llega comida al protón. El protón empieza a absorber energía, y fíjense cómo empieza a procesar. Ya no procesa acá arriba, sino que empieza a absorber energía, absorbe hasta que llega a los 90 grados. Yo siempre les digo a los chicos, lo que está haciendo, el gordo está morfando energía, come energía, come, hasta que queda horizontalizado. Eso es lo que se llama una excitación a 90 grados.